El problema 5 de la serie 3. El mismo consiste en 2 moles de un gas ideal que se encuentran en un cilindro que posee en su parte superior un pistón móvil de 20 centímetros de diámetro y de masa 20 kilogramos. Esta es la principal diferencia respecto al problema 4, en el cual se despreciaba la masa del pistón. Inicialmente nos dice que el pistón se encuentra en equilibrio, la temperatura del gas es de 25 grados centígrados y la presión es la atmosférica de una atmósfera. El ítem A, como en el ejercicio anterior, nos pregunta respecto al volumen inicial del gas. Partimos como antes, haciendo un balance de fuerza en el pistón, lo cual nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto lo podemos descomponer como la fuerza interna que produce el gas sobre el pistón, menos la fuerza externa que produce la atmósfera sobre el pistón, menos el peso del pistón propiamente, que también es una fuerza que actúa sobre ese cuerpo. Podemos descomponer la fuerza interna como la presión interna, que en este caso es la variable que queremos averiguar, por el área del cilindro. La fuerza externa la podemos descomponer como presión externa por el área del cilindro, y el peso del pistón queda tal cual. Si despejamos la presión interna, queda esta expresión que tenemos a la derecha, y podemos reemplazar los valores que tenemos como datos. Si se fijan acá en esta expresión, el peso del pistón está reemplazado por la masa del pistón, que es un dato, por la aceleración de la gravedad, y el área del cilindro está planteada como pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Por eso se obtiene esta expresión de la derecha. Reemplazando todos los datos, como se ve en el tercer renglón, obtenemos que la presión interna del gas es 107.563.000,8 pascales. Es decir, traducido a atmósferas es 1,06 atmósferas. Con este valor podemos ingresar a la ecuación de gas ideal, como hicimos antes en el ejercicio anterior, y calcular el volumen inicial como 2 moles por la constante de los gases por la temperatura inicial, que son 298 Kelvin, dividido esta presión nueva que calculamos. Esto nos da un total de 46,1 litros. Para el ítem B nos pedían calcular el trabajo desarrollado si la temperatura del gas aumenta y como consecuencia el pistón se desplaza 5 centímetros hacia arriba. La diferencia respecto al ejercicio anterior es que en este caso estamos considerando la fuerza o el peso propio del pistón. Entonces, además de la fuerza que produce la atmósfera sobre el pistón mismo, el gas tiene que vencer el peso del pistón. Entonces, el valor numérico de la presión externa que va venciendo el gas se ve modificada por el valor que calculamos en el ítem A. Entonces, este es el valor numérico de la presión que vence en el desplazamiento del gas, y todos los demás parámetros de desplazamiento y geométricos del pistón son los mismos, por lo cual solo cambia la presión. El valor de este trabajo es menos 169 joules. En el ítem C nos preguntan calcular la temperatura final del gas. Nuevamente, para calcular el volumen final tenemos que plantear el volumen inicial más el cambio volumétrico en la evolución, que podemos descomponerlos como el volumen que ya calculamos en el ítem A más pi por diámetro al cuadrado dividido 4. En este caso lo pusimos en decímetros para que este cálculo directamente nos dé en litros, al multiplicarlo por el desplazamiento también en decímetros. Todo este cálculo de la derecha nos da en decímetros cúbicos, que es equivalente a litros. Entonces el volumen final da 47,7
litros. Finalmente la temperatura, que es lo que nos pide el ejercicio, lo podemos calcular mediante la ecuación de gas ideal como la presión final por el volumen final dividido los moles por la constante de gas. Reemplazando los datos y los cálculos que recién hicimos, nos da la temperatura de 308,3 Kelvin, que equivale a 35,5 grados centígrados.